están conectando allí por esta plataforma, por este medio que ha sido de gran bendiciones para muchos. Aleluya. Te pido, Dios, que esté obrando, que esté glorificándote, Dios, como usted sabe hacerlo en medio nuestro, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por todo lo que usted hace, Señor. Gracias por tu proeza, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias por a toda aquella persona que se están conectando. Vamos a compartir este live. Vamos a compartir, vamos ya a estar iniciando con esta palabra que Dios nos ha entregado para esta noche. Aleluya. Vamos a comenzar con este tema poderoso que Dios nos ha entregado para compartir con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Y el tema que Dios ha traído para nosotros es conociendo la voz de Dios en medio de un mundo que tiene muchas voces. Aleluya. Conociendo la voz de Dios en medio de un mundo de muchas voces. Gloria al Señor. Este es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes que están ahí conectados y aquellos que se van a conectar. Gloria al Señor. Desde ya le damos la bienvenida formalmente a este su ministerio, Sendero de Luz para las Naciones. Este es un ministerio que comparte la palabra de Dios cada vez que tenemos la oportunidad de compartir un live, de compartir una prédica, de compartir un mensaje que Dios nos entregue para cada uno de ustedes, para bendición de su vida. Gloria al Señor. Así que prepárate, porque hay palabra de Dios en esta noche que queremos compartir contigo. Así que el tema, conociendo la voz de Dios en medio de un mundo de muchas voces. Aleluya. En medio de este mundo donde hay tantas voces, tanta distracción, tantas situaciones, aleluya, tanta problemática, es donde Dios da a conocer su voz, donde Dios te dice, escucha mi voz, aleluya, porque yo quiero hablar contigo. Así que vamos a utilizar como texto base en esta noche con este tema que quiero compartir contigo en el libro de Juan, en su capítulo 10, versículo 27. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, la cual la leemos en el nombre poderoso de Yeshua, y dicen así: mis ovejas oyen mi voz y yo la escucho y me siguen. Aleluya. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Gloria al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ellas son virtud, ellas son salvación, ellas son edificaciones para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Dios, que te esté glorificando conforme a tu voluntad, que esta palabra que vamos a compartir por este medio sea de edificación, de salvación y de vida eterna para todos aquellos que están allí escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Conociendo la voz de Dios en un mundo, aleluya, en medio de un mundo con muchas voces. Gloria al Señor. Todos conocemos lo que es conocer o lo que es la voz de Dios. Todos conocemos las convulsiones, las muchas voces, las muchas distracciones que hoy en día el mundo nos está vendiendo. El mundo está tratando de distraerte en las cosas que son perecederas, en las cosas que te pueden detener en el tiempo para que tú no te conectes con las cosas de Dios. Entonces vivimos en una generación saturada de voces, redes sociales, opiniones humanas, filosofía, emociones, cultura, hasta nuestro propio pensamiento lo tienen lleno de tanta información, de tantas cosas, que muchas veces usted no sabe qué pensar, no sabe cómo enfrentarse a sí mismo. Entonces cada voz compite con la voz que Dios quiere dirigirte, pero en medio de ese ruido existe una voz que no confunde, que no engaña y que siempre guía
correctamente, que se llama la voz de Dios. Hoy Dios quiere que tú conozcas su voz para que pueda escucharlo en este mundo que convulsiona, en este mundo de tanta situación, de tanta problemática. Dios quiere que tú te detenga, que en este momento, en este tiempo, que tú te detengas en este momentico, en este tiempo que estamos compartiendo la palabra de Dios y que pueda analizar, aleluya, compartir esta palabra que hoy se está estableciendo en este momento. Entonces, vivimos en una generación donde hay mucho ruido, pero poca dirección divina. Hay mucha bulla, mucho ruido, mucho escenario, pero hay poca dirección de Dios. Porque cuando perdemos o cuando no conocemos la voz de Dios, tendemos a extraviarnos, a perdernos en el camino. Entonces, el gran desafío que yo quiero presentarte con este tema es que no solo es oír la voz, sino discernir la voz que te está hablando. Por eso tiene primero, para tú discernir, tú tienes que conocer la voz de Dios. ¿Y cómo tú conoces la voz de Dios? A través de una relación, a través de la intimidad con Dios, a través de la búsqueda continua en oración de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, el creyente puede conocer, discernir y seguir la voz de Dios si desarrolla una relación íntima con Él, aprende a identificar su característica y decide obedecerla. Entonces, la cuestión no está simplemente en escuchar la voz, sino de obedecerla, sino de seguirla, sino de caminar conforme a la dirección que esa voz te está estableciendo. Porque cada voz, cada vez que Dios le habla a alguien, es para traerle destino y para traerle dirección. Dios no le habla a alguien para dejarlo en un limbo, para dejarlo en un ambiente sin dirección, sino cada vez que la voz de Dios nos habla, nos trae dirección, nos trae carácter y nos trae formación. Entonces, si no pasa tiempo con Dios, tú puedes confundir la voz de Dios, porque estamos en un tiempo donde está escaseando verdaderamente la voz de Dios. Hay muchas voces en el camino que te hablan. Hay muchas personas que se hacen llamar enviados de Dios, pero que la palabra que ellos establecen no se corresponde primero a la palabra de Dios, lo que ya Dios ha establecido en su palabra, en la Biblia, o en las instrucciones que Dios ha establecido para el hombre. Entonces, cuando esta palabra contradice lo que ya Dios dijo en su palabra, aleluya, es una palabra que carece de veracidad. Es una palabra que carece de propósito porque no va acorde a la voluntad de Dios, a lo que ya Dios ha establecido para tu vida. Entonces, Dios está escuchando las voces de los hombres porque han perdido la intimidad y la relación de Dios. Si tú estás escuchando o no estás escuchando la voz de Dios, es porque tú has perdido la intimidad o tú has perdido la relación con Dios. No es que Dios no está hablando, porque Dios siempre le habla al hombre. Ahora, estamos de que tú estés listo para escuchar la voz de Dios, para escuchar las direcciones que Dios trae para tu vida. Por eso en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Cuando nosotros entramos en la intimidad con Dios, cuando nosotros mantenemos una relación con Dios, Dios nos está diciendo: clama a mí, porque hay cosas que yo quiero revelarte que aún tú no conoces. Entonces, donde único nosotros podemos conocer la voz de Dios es cuando nosotros entramos en una intimidad. Es cuando nosotros entramos en una relación con Dios. Ahí Dios comienza a revelarnos cosas que aún nosotros no conocemos. Entonces, debemos de hacerlo una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa escuchando a Dios en comparación con otras voces? Porque es que hoy en día tenemos demasiadas distracciones. Entonces, el hombre, no es que Dios ha dejado de hablar, sino es que el hombre ha perdido esa conexión, esa voz. Y el que no escucha la voz de Dios no tiene dirección.
Por eso que vemos muchas personas extraviados en el camino que hoy en día no conocen por dónde caminar, por dónde andar. Entonces se han creado falsas expectativas conforme a lo que ellos han visto, no a lo que Dios les ha hablado. Entonces, cuando nosotros andamos por una información humana, andamos en caminos errantes porque no podemos caminar conforme a la voluntad de Dios, porque estamos hablando en base a información, pero no en base a una revelación del cielo de lo que Dios nos quiere decir. Por eso que Jeremías está diciendo, clama a mí, entra en el secreto, porque hay cosas que yo quiero revelarte y las cosas que se revelan solamente son en el secreto. Donde único tú vas a escuchar la voz de Dios es allí en la intimidad. Jeremías está diciendo, entra en la intimidad, entra en el secreto, porque hay cosas que yo quiero revelarte. Y donde único tú puedes escuchar la voz de Dios es cuando tú entras en su presencia. Entonces, quien no cultiva la intimidad con Dios terminará obedeciendo la voz del mundo. Vuelvo y le digo, el mundo tiene muchas voces que suenan dulces, que suenan agradables. Por eso que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, que son caminos de vida, pero al final son caminos de muerte. Entonces el mundo te está presentando muchos caminos, te está presentando mucha vereda, pero al final esos caminos que el mundo te está vendiendo son caminos de muerte, son caminos que tú lo ves que al parecer a la carne le parecen agradables, le parecen dulces, le parecen que lo disfruta, pero son cosas que en el momento quizás tú te las vas a disfrutar en la carne, pero que al final el enemigo lo que quiere es engañarte, lo que quiere es desconectarte del propósito de Dios, de lo que Dios quiere contigo. Entonces, la voz de Dios muchas veces es suave y requiere quietud, requiere espera. Y una de las cosas que el hombre hoy en día quiere todo rapidísimo, quiere todo, mire, here we go. Entonces Dios te está diciendo, espera en lo secreto, porque no siempre Dios opera en la rapidez. Dios habita en su tiempo o en su espacio Cairo. Dios se manifiesta en su Cairo, no en el tiempo crono del hombre. Porque el hombre quiere que Dios funcione en el tiempo de él, en el crono de él. Por eso que hay personas que muchas veces se desesperan y no esperan en la quietud donde Dios quiere hablarle. Entonces, cuando viene la voz de Dios a hablarle, ellos no están en la posición en la cual fueron llamados. Entonces hoy Dios está levantando su voz a alguien y le está diciendo, espera un poquito más, porque mi voz quiere revelarte cosas extraordinarias que aún tú no conoces. Es por eso que el profeta Elías, en Primera de Reyes, su capítulo 19:12, el profeta Elías en un momento de situación, en un momento de persecución, dice que él se escondió en la cueva. Porque él entendía que solamente él era el profeta, el único profeta que quedaba en ese tiempo. Entonces Dios le dijo a Elías, Elías, espérame ahí en la cueva, porque yo te voy a hablar, yo te voy a visitar. Y es cuando allí dice que lo visitó Elías primero, un terremoto, hubo un fuego, pero el Señor no estaba ahí. En ese fuego luego hubo un sonido apacible y delicado, y ahí fue que Dios se reveló. Entonces, muchas veces Dios no se te va a revelar a ti en la corredera que tú tengas, en tu urgencia, porque lo que para ti es una urgencia, para Dios es el escenario perfecto para Él glorificarse. Lo que para ti es un escenario, aleluya, donde tú crees que todo se ha terminado, ahí es que donde Dios comienza a establecer su Cairo, ahí es que Dios comienza a trabajar contigo, donde tú entiendes que ya tú no puedes más. Porque una de las cosas que le gusta a Dios es que nosotros aprendamos a depender de Él. Entonces, reduce el ruido espiritual que no te está dejando escuchar la voz de Dios en tu vida. Tú tienes que analizar, identificar cuál es el ruido que no te está dejando escuchar la voz de Dios en tu vida. Porque Dios quiere hablarte. Pero dime si tú estás en la posición correcta donde Dios te está llamando para entonces poder escuchar su voz.
Porque mucha gente quiere escuchar a Dios, pero no están en la posición correcta. Hay mucha gente que quiere escuchar a Dios, pero están escuchando voces del mundo. Están en medio de una turbulencia, de cierto ruido que está provocando que la voz de Dios no sea escuchado o no sea entendida de lo que Dios te quiere decir. Entonces, Dios le está hablando a alguien para que conozca escuchar su voz. Para que en medio de la turbulencia tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Porque la paz no significa la ausencia de problemas. La paz significa que en medio de la turbulencia, en medio de los problemas, tú entiendas que tú tienes un Dios demasiado grande, un Dios demasiado poderoso, que a pesar de la adversidad, a pesar de la temporada que tú estás viviendo, mi Dios no depende de eso. Mi Dios depende de una palabra que ya el cielo estableció a tu favor, que cuando tú aprendes a conocer la voz de Dios, tú vas a entender que todos los tiempos de Dios, que tus tiempos, tu situación, tu problema está en la mano de Dios, y lo que ponemos en la mano de Dios tiene solución. Entonces, la relación afirma tu identidad. Cuando tú mantienes una relación, una conexión con Dios, tú mantienes una identidad firme. Tú mantienes una identidad inconmovible. Porque tú estás diciendo, yo no dependo de una temporada. Yo no dependo de circunstancias. Yo no dependo de la crisis que esté viviendo el mundo. Yo no dependo de la guerra, de las situaciones que están pronosticando el mundo, de la convulsión que se está viviendo hoy en día. Yo dependo de una palabra que ya el cielo despachó a mi favor. Aleluya, que cuando yo me mantengo en la posición correcta, por más voces, por más ruido que haya en el mundo, yo voy a tener la dirección de Dios, porque yo estoy atento a la voz de Dios en mi vida. Yo estoy atento a lo que el cielo quiere hablar a mi corazón. Entonces, Dios conoce a los suyos íntimamente. Cuando sabe quién eres en Dios, no sigue voces extrañas. Tú no te llevas de noticiero. Tú no te llevas de lo que quieren detenerte, distraerte en el camino. Tú dices, yo sigo creyendo, yo sigo caminando, porque cuando tú tienes identidad y tú sabes quién tú eres en Dios, nadie te puede detener. No te puede detener necesidad, no te puede detener escasez, no te puede detener una palabra que el hombre quiera sembrar de duda en ti. Porque tú dices, yo tengo dirección, porque yo estoy atento a la voz del cielo, a lo que Dios quiere hablarme. Entonces, quien sabe quién es en Dios, no se pierde siguiendo voces equivocadas. Es decir, que en el camino, hermano, usted va a escuchar voces que no son las voces de Dios, que no son las voces que el cielo te quiere hablar. Aleluya. Son voces que van a tratar de decirte que tú no estás en la posición correcta. Son voces que te van a decir que tú no estás en el lugar correcto. Son voces que te van a tratar de moverte donde tú estás. Aleluya. Pero dice que la voz de Dios se discierne por su naturaleza. La voz de Dios tiene características claras que permite distinguirla de otras voces. ¿Por qué? Porque la voz de Dios te va a dar paz aunque tú estés en la tormenta. La voz de Dios te va a dar seguridad. Ay, Dios mío. Aunque tú estés viviendo tu peor temporada. Tú vas a decir que lo que tú estás viviendo es porque tú vas a pasar a un próximo nivel. Las situaciones difíciles que tú estás viviendo, tú vas a decir, no. Es que la voz que Dios me habló con claridad, Dios, aleluya, me entregó una dirección. Entonces, la voz de Dios está alineada con su palabra. Cada vez que el cielo te habla, va a estar alineada conforme a la voluntad, a lo que ya su palabra ha establecido. Entonces, dice en 2 de Timoteo 3:16, todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la profecía que vaya en contra de lo que es la palabra de Dios es una profecía vacía que carece de veracidad porque no está conforme a la palabra de Dios.
Hay cosas que yo entiendo que Dios te puede revelar conforme al diseño que Dios tiene para tu vida. Pero si choca con lo que ya Dios ha establecido, con lo que el cielo ya te ha hablado, entonces esa profecía, esa palabra que esa persona te está entregando, carece de veracidad. Porque vuelvo y le digo, hay muchas voces hablando, pero son voces que no están conectadas al diseño de Dios. Son voces que te hablan, pero no cargan dirección, porque no son voces que están conformes a la voluntad de Dios. Entonces, Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios nunca va a contradecir el diseño que Él tiene para tu vida. Yo veo mucha gente que se están llevando de voces de camino. Mucha gente que se han detenido por lo que han dicho. Mucha gente que por causa de una palabra, de una profecía, de alguien falso, de alguien que comenzó a inventar, a decir cosas que Dios no le había dicho, se han detenido en el tiempo. Y eso ha producido que tú te seques de una forma tal que entonces tú selles tu corazón, endurezca tu corazón y tú no escuches la voz de Dios. ¿Cuánta gente tenemos en el pueblo de Dios que por causa, aleluya, de una falsa profecía han endurecido su corazón? Entonces ahora no pueden escuchar la voz de Dios. Cuando Dios le habla realmente, no pueden cargar dirección y se han detenido porque ya no creen a la palabra de Dios. Entonces yo vine a hablarle a alguien que fue herido, aleluya, pero sigue caminando. Yo vine a hablarle a alguien que lo han querido detener, pero Dios te está diciendo hoy, escucha la voz que el cielo te está hablando, porque es la dirección, el diseño que yo traigo para tu vida. Entonces, la voz de Dios nunca contradice lo que ya Él escribió. La voz de Dios produce paz y no confusión. Cuando la voz de Dios viene sobre ti, tú vas a entrar en un momento de paz, aunque esté pasando turbulencia. Si hay caos constante en tu vida, tienes que examinar la fuente de la palabra que tú estás recibiendo. Tienes que verificar qué tú estás escuchando. Si tú estás escuchando más los ruidos de este mundo, más que la voz de Dios. Tienes que verificar la fuente de donde tú estás alimentando tu espíritu. Porque hay personas que están alimentando su espíritu de las voces que hay en el camino, de las voces que el enemigo te quiere vender. Entonces, si está viviendo una vida de caos constante, debe de verificar la fuente. Debe de verificar qué el cielo tiene para tu vida. Tiene que ponerte en la posición correcta. ¿Por qué? Porque en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Jesús gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Entonces, dice que la paz de Yeshua tiene que gobernar en nuestros corazones. La paz que ya Dios sembró en nuestra vida, en nuestros corazones. Tenemos que dejar que esa paz gobierne nuestra vida. Tenemos que soltar esa ansiedad, esa desesperación, esa situación que la produce la escasez, que la produce la situación que tú estás viviendo. Pero tú tienes que entender que tú tienes un Dios demasiado grande. Tú tienes un Dios que quiere hablarte hoy. Tú tienes un Dios que a pesar de las muchas voces que el mundo trae en el camino, Dios quiere hablarte en esta noche, hablarle a tu corazón, hablarle a tu espíritu para que pueda tener un despertar. Aprende a reconocer la paz como señal divina. Tú debes de aprender lo que estás recibiendo, si te está transmitiendo paz o estás recibiendo caos en tu vida. Tú tienes que aprender cómo Dios quiere revelarse a tu vida. Porque es que Dios se revela a la persona de diferente manera. Ahora bien, todo va a ir en consonancia con la paz que Dios va a sembrar en tu corazón, en tu vida. Entonces, cuando Dios habla, el alma descansa, aunque el mundo tiemble. Cuando hay una palabra de Dios sobre tu vida, aunque el mundo esté tambaleando, aunque el mundo esté pasando lo que está pasando, esa palabra que Dios te habló, esa palabra va a causar paz en tu corazón, una paz que nadie te la puede robar, porque la paz que Dios da no se compara a lo del mundo. Porque hay muchas personas
que buscan lugares tranquilos, buscan lugares residenciales, buscan lugares caros para vivir, lugares quizá que entienden que pueda tener paz. Pero aunque en los lugares donde ellos viven hay paz, pero en su corazón y en su mente hay una turbulencia. Porque solamente tú puedes encontrar la paz que Jesús te da. Esa paz que Jesús te da, solamente tú puedes vivir en paz cuando tú entregas tu situación, tu problema en la mano de Dios. Porque hay muchas personas que por creer que vivir quizá en una zona de donde hay paz, pueden tener paz en su corazón. Pero déjame decirte, amigo, hermano, que está ahí escuchándome por este medio, que la paz solamente Cristo Jesús, Yeshua, el Mashiach, puede darte esa paz que el mundo no te ha dado. Entonces, oír a Dios implica seguirle. Dios no solo informa, sino Dios transforma. Si una vez no te lleva a obedecer, no es de Dios. Si hay una palabra que te han dicho y esa palabra no ha causado paz en tu vida, no te ha causado paz, esa palabra no viene de Dios. Dice Primera de Pedro 1:15, antes bien, así como aquel que lo ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Aquí Dios nos está hablando a través del apóstol Pedro que nosotros debemos de ser santos, de vivir conforme a la voz que nos ha llamado, porque dice que Él es santo y nosotros debemos de vivir en santidad. Porque la voz no solamente trae información, sino trae transformación y trae dirección. Y cuando tú te transformas conforme a la voz de Dios, entonces tú no sigues siendo igual. Tú no sigues escuchando voz en el camino. Tú no sigues escuchando cosas falaciar que lo que hacen es que te detienen. Entonces, la voz de Dios no solo se escucha, se obedece. Porque hay muchas personas que han escuchado la voz de Dios, pero no han querido obedecer. ¿Usted sabe por qué? Porque la voz de Dios muchas veces va a ir en contra de tus planes, va a ir en contra de tu propósito, va a ir en contra de lo que tú quieres como ser humano, como persona. Dios viene para cambiar todo lo que tú pensabas en lo humano. Dios dice, yo traigo transformación y traigo dirección para que tú entiendas que muchos son los planes del hombre, pero los planes que prevalecen son los planes de Dios en tu vida. Entonces, por más cosas que tú puedas tener, cuando viene la voz de Dios sobre nosotros, entonces la voz nos transforma y trae dirección. Entonces, la voz de Dios se confirma en obediencia. La certeza de la voz de Dios crece cuando decidimos obedecerla. Es decir, que la certeza de lo que Dios dijo de nosotros comienza a tener efecto cuando comenzamos a caminar, cuando comenzamos a obedecer de lo que ya el cielo habló a nuestro favor. Entonces, dice que la obediencia confirma la dirección. La obediencia en la palabra de Dios, la obediencia en la voz de Dios trae dirección y trae confirmación de lo que ya Dios dijo. Entonces, Dios revela más al que obedece de lo que ya sabe. Entonces, Dios te va a revelar más a aquellos que obedecen, aquellos que se han mantenido ahí, que solamente han escuchado una palabra de Dios y esa palabra que han escuchado han transicionado su espíritu, han transicionado su alma, por ende se han mantenido en las posiciones por más ataque, por más lucha, por más situación que han estado viviendo. Han decidido obedecer a Dios antes que las voces del hombre o las voces del camino. Entonces, la desobediencia distorsiona la voz de Dios. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, entonces esa desobediencia va a provocar que tú obstaculice lo de Dios en tu vida. Cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios, nosotros le estamos diciendo a Dios que Él se equivocó con nosotros.
Cuando nosotros no caminamos conforme a la voz de Dios, estamos diciendo, Señor, tú te equivocaste con lo que tú dijiste de nosotros. Tú te equivocaste con el diseño que tú trajiste para nuestra vida, porque yo estoy aquí detenido por causa de que tú no obedeciste a la voz de Dios. Entonces, el pecado bloquea la comunión. La desobediencia endurece el corazón. Entonces, nosotros estamos llamados ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios, a obedecer lo que la voz de Dios quiere decirnos. Entonces, en Hebreos 3:15 dice, entre tanto se dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Cuando tú escuchas la voz de Dios y tú no obedeces, tú estás provocando a Dios, tú estás endureciendo tu corazón para lo que de Dios no se cumpla. Para lo que ya la voz de Dios estableció en tu vida no se cumpla. Pero tú lo que estás provocando entonces que tú entres en un proceso regresivo donde como quiera que sea, tú vas a caer dentro de la voluntad, dentro del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Entonces, mientras más tú te recitas al plan de Dios, más tú vas a durar en el proceso, más tú vas a durar en lo que tú estás pasando, porque el pecado no apaga la voz de Dios, pero sí apaga la capacidad de oírlo. Cuando tú desobedeces, cuando tú pecas, no es que Dios deja de hablar, sino que tú pierdes la relación, tú pierdes la conexión y deja de escuchar la voz de Dios. Por ende, pierde la dirección de Dios en el camino. Entonces, por eso que aquí nos está llamando a ser santo como Él es santo. Aquellos que han escuchado su voz, aquellos que están en el camino, estamos llamados a mantenerlos santos para mantener una línea, una conexión directamente con Dios a través de la obediencia. Entonces, la obediencia produce crecimiento espiritual. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, entonces nuestra alma, nuestro nivel va elevándose. Nuestra vida en Dios va pasando de nivel en nivel, porque a medida que tú vas obedeciendo, entonces tu nivel espiritual va creciendo. Esto es algo extraordinario de lo que Dios hace en nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para pasarnos a un mayor nivel y por causa de la desobediencia, por causa de que nos detenemos en el tiempo, no podemos crecer espiritualmente. Por eso que vemos muchas personas en la iglesia que se han quedado enanos espirituales. Son personas que ellos muy orgullosos dicen, yo tengo tantos años en la iglesia, yo tengo tantos años, pero debería de darle vergüenza, porque son personas que cuando tenían que estar en un nivel más elevado, se han mantenido en un nivel pequeño de estatura espiritual, porque son personas que no han querido obedecer lo que ya el cielo habló a ellos. Y por ende se han detenido en el tiempo y esa desobediencia ha producido que su crecimiento espiritual se detenga. Por eso la Biblia lo llama pequeños espirituales, pequeños que se han detenido en el tiempo y no han podido avanzar. En Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. El apóstol Santiago está hablando acá que no seamos solamente, aleluya, hacedores de la palabra, sino no oidores, sino hacedores de la palabra. Porque hay muchas personas que entienden que con esto están engañando a Dios. Hay muchas personas que piensan que están engañando a Dios cuando Dios le habla a través del profeta, a través del evangelista, a través del pastor que vive dándole palabra, dándole mensaje. Entonces ellos simplemente son oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Entonces dice aquí Santiago que ellos se están engañando a ellos mismos. Ustedes mismos se están engañando si lo que Dios está estableciendo en su palabra, ustedes no lo están obedeciendo. Entonces, la madurez espiritual viene cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos, somos oidores y hacedores de la palabra de Dios, entonces, y ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces
nuestro nivel, nuestra madurez espiritual avanza y va en crecimiento de nivel. Entonces, dice la palabra en Lucas 11:28, dice, y él le dijo, más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí nos está diciendo Jesús, bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra y lo obedecen. Aquellos que cuando escuchan una palabra, deja que esa palabra cause una transformación en su vida y comienzan a caminar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, la voz de Dios se vuelve más clara para quien decide obedecerla. Es decir, que a medida que tú obedeces la palabra de Dios, aleluya, la voz de Dios, tú vas a comenzar a seguir escuchando la voz de Dios más clara en tu vida. Porque a medida que tú vas obteniendo una relación, que tú vas conectándote más a Dios, esa palabra de Dios se va haciendo más evidente en tu vida. Se va haciendo más evidente a donde quiera que tú llegas y dices, wow, pero ese varón carga algo diferente. Ese varón no es cualquier hombre, cualquier cristiano. Esa persona que viene ahí, se le ve que carga el cielo en ellos, carga el cielo en cada mirada, carga el cielo en cada pisada. Entonces, en medio de un mundo lleno de voces, la voz de Dios se conoce en la relación. La voz de Dios se discierne por su naturaleza y se confirma en la obediencia. Dedica tiempo diario a la presencia de Dios. Filtra toda voz por la palabra de Dios y obedece lo que Dios ya te ha dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada escenario, cada cosa, tenemos que filtrarlo con la palabra de Dios. Lo que ya el cielo ha hablado de nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yéndonos a la palabra de Dios. Manteniendo una intimidad, una relación con Dios. Entonces, en un mundo lleno de ruido, solo quienes caminan con Dios pueden reconocer su voz y seguir su dirección. Le dije al principio que el mundo está lleno de ruido. El mundo está lleno de muchas voces, pero dentro de ese ruido, dentro de esas voces, solamente aquellos que caminan con Dios, que tienen una intimidad, que tienen una relación con Dios, son aquellos que solamente van a escuchar la voz de Dios y van a mantenerse bajo la dirección de Dios conforme a su voluntad. Entonces, tal como en los días de Samuel, dice que la palabra de Dios escaseaba para ese tiempo. Entonces, Samuel, quien era un jovencito, era un joven que quizá no conocía la voz de Dios, no conocía la presencia de Dios, pero dice que Samuel se había dedicado a servirle a Dios en la casa de Elí. Samuel, a pesar de que Elí y sus hijos habían perdido la conexión, habían perdido la palabra de Dios, habían perdido la revelación, pero había un Samuel, aleluya, que el cielo estaba a punto de revelarse. Porque donde hay una escasez de parte de la voz de Dios, aleluya, hay un hombre que tiene que estar disponible para escuchar la voz. Hay un hombre que tiene que estar disponible para conocer la revelación que el cielo está dando. Entonces, en medio de esa sequedad espiritual, Dios levanta a personas que estén dispuestos, aleluya, a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Samuel no era un joven perfecto, no tenía experiencia, pero tenía algo poderoso. ¿Qué tenía Samuel? Un corazón disponible. Cuando Elí se había enfocado simplemente en los problemas que tenían sus hijos, Elí había perdido la conexión con Dios. Elí había perdido esa voz que le hablaba, esa voz que le direccionaba para que pudiera dirigir al pueblo conforme a la voz profética que Dios le hablaba al pueblo de Israel. Pero por causa de las situaciones del pecado que los hijos de Elí estaban cometiendo en el templo, Elí perdió la conexión con Dios y perdió la dirección. Entonces, tenemos que identificar qué está ocasionando que tú pierdas la voz de Dios. ¿Qué está ocasionando que tú pierdas la dirección de Dios? Porque Él y sus hijos provocaron que perdiera la relación con Dios, que perdiera la voz de Dios. Aleluya.
Pero tú tienes que hoy, tú eres el Samuel de este tiempo. Tú tienes que identificar qué la voz te quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a través de su voz? Porque aunque Samuel no era experto, pero tenía un corazón disponible. Entonces, en medio de esta escasez espiritual que hay, de esta sequedad, Dios anda buscando a alguien que esté disponible para escuchar su voz. Dios está buscando a alguien que esté cansado de lo mismo y diga, Señor, heme aquí. Así como dijo Samuel, que aunque no tenía experiencia espiritual, aunque no conocía la voz de Dios, pero Samuel dijo, heme aquí, Señor, yo estoy listo, yo estoy disponible, yo estoy listo para, yo ser el próximo profeta, yo ser el próximo sacerdote, yo ser el próximo hombre de Dios, que va a traer la gloria al pueblo, que va a traer algo diferente de lo que Dios quiere manifestar para estos tiempos. Yo no sé cuál va a decirme aquí, Señor. Yo soy el próximo que estoy listo para manifestar tu gloria. Dios está llamando a alguien que esté disponible para escuchar su voz. Dios está llamando a alguien que esté listo para que sea el próximo que pueda manifestar lo que Dios quiere hacer. En una decadencia espiritual, aleluya, bajo la dirección que Elí tenía con el pueblo de Israel, Elías había perdido la dirección profética. Elías había perdido la dirección de Dios. Pero qué bueno que dentro de esa sequedad siempre hay alguien que dice, Señor, yo estoy listo para lo próximo. Dios no ha guardado silencio. El hombre ha dejado de escuchar a Dios. Dios no se ha detenido en el tiempo. Dios no ha dejado de hablar. El hombre ha perdido o ha dejado de escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarle a alguien en este momento, a alguien que está conectado ahí, que ha perdido la voz de Dios, ha perdido la conexión con el cielo. Y Dios te está diciendo, vuelve a la posición a la cual fuiste llamada, porque hay direcciones, hay voz que Dios quiere establecer en tu vida para entregarte algo diferente. Entonces, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Hay que ver en la posición donde tú estás. Samuel, aunque no conocía a Dios, pero Samuel estaba en la posición correcta. Dice que Samuel estaba donde estaba el arca del pacto, el arca que representaba la presencia de Dios. Es decir, que Samuel estaba en la brecha, porque hay muchas personas que quieren revelación, quieren ser lo próximo de este tiempo, pero no se han mantenido en la brecha, no se han mantenido en la presencia de Dios, donde Dios quiere revelar el cielo. Entonces, donde permanece la presencia, siempre hay esperanza y hay revelación. Donde está la presencia de Dios, siempre hay revelaciones de parte del cielo. Entonces, le estoy hablando a alguien que no importa tu edad, no importa la experiencia, no importa lo que tú hayas pasado. Dios está buscando a alguien que esté disponible solamente para Él glorificarse. Aleluya. Dios no llama a los preparados, sino a los disponibles. Dios no está llamando a alguien que esté preparado, porque Samuel quizá en ese momento no estaba preparado, pero sí Samuel estaba en la posición correcta en la cual Dios quería glorificarse. Entonces, Dios no te está llamando porque tú estás preparado. Dios te está llamando a alguien que esté disponible para ver su gloria. Entonces, la falta de discernimiento no es fracaso, es parte del crecimiento. El hecho que tú estás caminando, aleluya, conforme a una palabra que ya el cielo te habló y tú no estás viendo quizá el resultado inmediato, Dios te está diciendo, sigue creyendo. Aleluya, sigue escuchando la voz, porque conforme a la voz va a obtener dirección y conforme a la dirección el cielo se te va a revelar. Es decir, que no importa el tiempo que tú estés ahí en tu posición, Dios te está diciendo, espera un poquito más, porque todo esto es parte del crecimiento espiritual que Dios trae para tu vida. Entonces, conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Hay muchas personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Ellos han escuchado de oída, han escuchado quién es Dios,
Pero no es lo mismo tú escuchar, conocer de Dios, que tú conocer a Dios. Porque Job, que fue un vivo ejemplo de todas las situaciones que pasó Job. Y al final Job pensaba que él conocía a Dios, pero Job al final dijo, de oída yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay gente que Dios se le ha revelado en el proceso. Dios se le ha revelado en la necesidad. Dios se te ha revelado en la situación que tú estás viviendo. Aleluya. Porque el lugar perfecto donde Dios revelarse es en el lugar allí de tu quebrantamiento. El lugar de tu quebrantamiento es donde habita Dios. Porque donde hay una persona, un corazón quebrantado, dice que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Entonces Dios está buscando a alguien que esté quebrantado para él depositar esta gloria. Dios no quiere depositar la gloria en hombres que sean fuertes. Dios anda buscando a alguien débil para él derramar esta gloria. Aleluya. Dios no anda buscando a alguien capacitado, sino a alguien que esté disponible para ver lo próximo de Dios. Entonces, Dios está buscando una entrega total, no parcial. Entregarse sin reserva al llamado de Dios. Dios habla a quienes están listos para obedecer. Entonces, con esta palabra que hemos compartido en esta noche, compartiendo o conociendo la voz de Dios en medio de muchas voces, hay alguien que Dios le está hablando en esta noche. Hay alguien que Dios te está diciendo, prepárate para lo próximo, porque una sola respuesta a Dios puede cambiar tu historia. Yo no sé qué tan fuerte ha sido tu proceso. Yo no sé qué tan fuerte ha sido tu situación, pero Dios te está hablando que una sola respuesta del cielo puede cambiar tu historia. Entonces tú tienes que estar en la posición correcta para tú conocer qué el cielo quiere hablar. Tú tienes que conocer la voz de Dios para que aprenda a discernir que el cielo te está hablando. Porque conforme escuche al cielo, entonces la dirección que tú vas a tener. Entonces, Samuel vivía en un tiempo donde Dios parecía estar en silencio, pero la realidad era otra. Dios está buscando a alguien que escuche su voz. Dios anda buscando a alguien que esté disponible. Entonces, hoy Dios sigue llamando a alguien que en medio del ruido pueda escuchar su voz, que en medio de la sequedad pueda escuchar su voz, que al final pueda conocer, aleluya, que Dios quiere llevarte a otro nivel. Entonces, cuando el hombre aprende a escuchar a Dios, su vida nunca vuelve a ser la misma. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios, tu vida no va a ser igual. Porque tú vas a comenzar a enamorarte de Dios. Tú vas a comenzar a pasar a un nivel que tú vas a decir, wow, es que estoy enamorado tanto de Dios que no me importa más otra voz. No me importa el ruido que el mundo pueda ocasionar. Porque yo